Introducción. La caída del muro de Berlín aconteció la noche del 9 al 10 de noviembre de 1989. Constituyó el fin de la Guerra Fría, pero también el nacimiento de un nuevo orden mundial, el bipolar a unipolar. Fue asimismo el símbolo de una constelación de eventos que habrían de transformar al mundo. Los gobiernos asociados a la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas, URSS, se derrumbaron uno tras otro. El 1 de julio de 1991 se formalizó en Praga la disolución del llamado Pacto de Varsovia, que poco a poco había perdido a sus adherentes: Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, la República Democrática Alemana, Rumania y la Unión Soviética. Algunos meses más tarde, en febrero de 1992, se firmó el Tratado de Maastricht, con lo que comenzó a configurarse lo que actualmente es la Unión Europea, y donde uno de los cambios inmediatos de su instauración fue la libre circulación de los ciudadanos dentro de los países miembros, actualmente 28. La caída del muro de Berlín y el fin de la historia. La caída del muro no solo representó el fin de de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, sino también de una nueva era, el fin de la historia. Según el estadounidense Francis Fukuyama, de esta manera se definió que como una época marcada por el optimismo de los países de Occidente, el triunfo del capitalismo sobre el socialismo, la liberación de Mandela y el fin del apartheid en Sudamérica parecían las señales de que las barreras que impedían la expresión de la libertad caerían también irremediablemente. En 1991, sin embargo, Estados Unidos lideró a 34 países aliados en la Operación Tormenta del Desierto contra Irak. Esta fue la señal indiscutible de que éste se erigía como la nación con mayor poder, como la única superpotencia mundial. Ahora, el mundo dejaba de ser bipolar para erigirse en monopolar. La guerra expulsó a las tropas iraquíes de Kuwait y demostró el poder militar de Estados Unidos. El derrumbe del socialismo real se afianzó con el colapso de la Unión Soviética, tras un intento de golpe de Estado contra Mikhail Gorbachev en diciembre de 1991. La URSS se desintegró, Rusia se independizó, con Boris Yeltsin a la cabeza, en un intento de transformar al país en una economía de mercado. Para muchos, el antiguo poderío económico de los soviéticos se hundía precipitadamente. A su vez, el mismo año de la caída del muro 1991, China ingresaba a la Organización Mundial del Comercio, OMC. Experimentaba un crecimiento económico sin paralelo y paulatinamente se convertía en motor de la economía mundial junto con otros países de Asia. Baste como ejemplo señalar que en los últimos 12 años el crecimiento promedio de estos países ha sido en China de 8,6%, India de 7,3%, Vietnam, Indonesia y Filipinas un porcentaje fracción. América Latina de la caída del muro de Berlín al consenso de Washington. Tras derrumbarse el muro, el libre mercado fue acentuándose promovido como el modelo único, universal. En América Latina, en 1989, la mayoría de los países de la región adoptaron las reformas guiadas por el llamado Consenso de Washington, que propugnaba especialmente por la liberación de los mercados, la apertura comercial y las privatizaciones. Además, contra la experiencia de los 30 años precedentes, promovía una reducción del papel del Estado. En realidad, la moderna orientación de la política económica inició desde los años 70 y 80 y se aceleró a partir de los 90 de tal manera que apresuró la destrucción de la arquitectura trabajosamente construida durante la segunda posguerra, dirigida a alcanzar el pleno empleo como objetivo prioritario de los países económica y socialmente más avanzados. Se procedió así a la liberación casi total de los movimientos internacionales de capitales, mercancías y personas. Se desreguló el mercado de trabajo a través de sindicatos debilitados, flexibilidad salarial y había un desequilibrio entre la falta de aumentos en los salarios reales con respecto al aumento de la productividad del trabajo. Las empresas públicas, industriales, de servicios y bancarias se privatizaron. La banca central se autonomizó del gobierno y asumió como objeto exclusivo la lucha contra la inflación. Se redimensionó a la baja el Estado social.
Los sistemas impositivos perdieron su carácter progresivo, privilegiando a los grandes capitales. De hecho, que poco andar fomentó a la cleptocracia. Los presupuestos del Estado debieron permitir surplus y no déficit. La política industrial degeneró en una genérica asistencia financiera a las empresas. Me parece importante recordar que los pilares que sostienen el edificio de la política económica son los mismos que regulan las relaciones de una nación con el resto del mundo, por medio de la definición del grado de movilidad internacional de los capitales, las mercancías y el trabajo, también a través del régimen de intercambio, los que regulan las relaciones entre el Estado y el mercado a través de las políticas monetaria y presupuestaria y la acción de la empresa pública, así como los reguladores de las relaciones entre capitalistas y trabajadores bajo lógicas de las instituciones del mercado de trabajo. Este conjunto de relaciones están íntimamente articuladas e interrelacionadas. Un cambio en alguna de estas variables tiene precisas implicaciones en el comportamiento de los demás. Es necesario no olvidar también que la presencia de la Unión Soviética actuaba como una poderosa contraparte frente a los potentes capitalistas de Occidente y sobre todo frente a la nación que las lideraba, Estados Unidos. El derrumbe soviético implicó una derrota de amplio espectro sobre el Frente Internacional de los Trabajadores Asalariados y sus formas de organización, sindicatos y partidos, y sus derivaciones en términos de trastocamiento de las condiciones de distribución del ingreso, aumento de la desocupación y de la exclusión social y, y en no menor medida de la desaceleración del proceso de acumulación. En este contexto, a partir de 1994, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte comenzó a marcar de manera drástica la pauta en la economía mexicana y se expuso como modelo para el resto de América Latina. El resurgir de las ideologías, el ataque a las Torres Gemelas y el progresismo postneoliberal en América Latina. Sin embargo, a pesar del aparente optimismo que generó el derrumbe del muro de Berlín, comenzó a surgir el rostro de la nueva era que parecía diferente. La guerra de Bosnia fue una muestra del resurgimiento de conflictos opacados o contenidos por la Guerra Fría. En 1996, el talibán asumió el poder en Afganistán y con ello se evidenció que el fin de las ideologías no había traído el fin de los conflictos o de los fundamentalismos de pensamiento único. El talibán representó el ejemplo más potente del fundamentalismo islámico en ascenso. Al mismo tiempo, se fortalecieron otros grupos integristas de todo el mundo islámico que, con diferentes proyectos, compartían el rechazo a los valores de Occidente. Mientras tanto, en América Latina, desde los inicios de los años 90, comenzaban a haber expresiones de descontento y abierta oposición contra las reformas económicas. En 1998, Hugo Chávez ganó las elecciones en Venezuela y desde los inicios de su campaña abogó por un frente latinoamericano en oposición a las políticas promovidas por Washington en el subcontinente. El ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 impactó al mundo y abrió paso a los intentos por generar una nueva transición, de la era del mercado a la era de la seguridad, pero esta vez desde la perspectiva de Washington. No era el comunismo soviético, sino el fundamentalismo islámico. Estados Unidos respondió a estos ataques promoviendo la guerra contra el terrorismo e invadiendo Afganistán para deponer al talibán. En el marco de la guerra contra el terror, la superpotencia norteamericana invadió Irak en 2003. La guerra de Estados Unidos y sus aliados fue criticada, ya que nunca se localizaron las armas de destrucción masiva que sirvieron de justificación para la ocupación del país asiático en cuestión. En 2006, el presidente Barack Obama inició un plan de repliegue de sus tropas. En América Latina, en la década de 2000, se fortaleció un eje de izquierda, también definido como reformista o progresista, con la presunción de superar el proyecto neoliberal del Consejo de Washington, principalmente las naciones de Centroamérica, Nicaragua y El Salvador, en las de la región andina y en las de Sudamérica, en oposición a la política estadounidense. 20 años después de la caída del muro de Berlín, los presidentes Hugo Chávez de Venezuela, Evo Morales de Bolivia y Daniel Ortega de Nicaragua
propugnaron por un nuevo socialismo, el socialismo del siglo XXI. Posesiones cercanas a este grupo serían enarboladas posteriormente por los presidentes Lula da Silva de Brasil, Néstor Kirchner de Argentina, Michelle Bachelet de Chile, y Tabaré Vázquez y José Mujica de Uruguay. Todos encontrarán un punto de convergencia en la idea de llevar adelante una nueva integración latinoamericana a través del ALBA-TCP, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, y la creación de instituciones latinoamericanas a favor del desarrollo, tales como la Banca del Sur y el Fondo del Sur. Estas políticas serán el resultado del aumento de los precios de las materias primas en el mercado mundial como consecuencia de la expansión económica de China y de su demanda de productos agroindustriales, minerales industriales e hidrocarburos, mismos que gracias al aumento de los ingresos públicos hicieron posible un mejoramiento en la distribución de los ingresos. A partir de 2013 se constata una reducción de los precios de las commodities en el mercado mundial, produciendo una inflexión hacia abajo de las desigualdades sociales en la región y un agrupamiento de las posiciones conservadoras y pro-neoliberales en Argentina, Brasil y Ecuador. Por el contrario, México, que había mantenido posiciones claramente neoliberales, y los recursos obtenidos gracias al aumento de los precios de los hidrocarburos se dispersaron en el gasto corriente de la administración pública y entre los sectores privilegiados del sector público y de la iniciativa privada. En una decisión electoral inédita, apostó, a partir de julio de 2018, por una gestión distinta de la economía con una clara reorientación social, en un país caracterizado por quizá los más grandes desequilibrios sociales de la región. 30 años son nada. A 30 años de la caída del muro de Berlín, el mundo no es el arquetipo del fin de la historia, ni la conclusión de la extinción de las ideologías. Tampoco las ilusiones de un mundo globalizado dominado por un pensamiento único, lineal y fatalmente marcado por el eterno progreso de un capitalismo envolvente y al límite abarcador, aunque no influyente, de todos. No había caído el último ladrillo del muro cuando ya se habían abierto paso a las desilusiones primero, a favor de un universo monocromático y poco después resquebrajado por las hendiduras de las desigualdades de riqueza y oportunidades y la exclusión. En América Latina pronto cayeron las ilusiones de un mundo con un desarrollo inclusivo, ilusorio y comprensivo de todas las clases, y ante ello no faltaron las rebeliones y expresiones capaces de urdir nuevas alternativas impulsadas por la historia bisecular de nuestras independencias que nunca han pasado al olvido. Se resquebrajó la historia colonial y también se produjeron resquebrajaduras en la historia imperialista marcada por el monorismo, actualizado con el consenso de Washington, que no fue capaz de enjaular a nuestra América en torno al pensamiento único neoliberal. El mundo pronto dejó de ser unipolar y a un multipolarismo ideal, aunque inexistente. Sucedió un tripolarismo, que hoy parece ser el heredero genuino del derrumbe del muro de Berlín, y que, a fin de cuentas, solo comprendió en sus inicios a un occidente euroamericano y dejó fuera a un Oriente que hoy se erige bajo el liderazgo militar de Rusia y tecnológico industrial y comercial de China, como un espacio en una capacidad inédita de gravitación universal. Adam Smith resurge entre el Huanggo y el Yang Te-Kiang e impone su impetuosa dinámica en las áreas periféricas del pretérito reciente, Asia, África y América Latina, proyectándose hacia horizontes hasta ahora impredecibles. Las periferias del ayer pueden ser los centros del futuro. Estamos en medio de un cambio de era. Después del crash de 2008, el capitalismo, hoy extendido como un orgánico sistema cultural y de poder, cada vez deja más en claro que pone en entredicho la existencia de la vida en la Tierra. Se despliegan ideologías de extrema derecha junto a nacionalismos estrechos que niegan los efectos desastrosos del capitaloceno. El racismo aumenta incontroladamente en aquellos países y áreas que se sienten privilegiadas y asediadas por una migración imparable proveniente de los subterráneos olvidados del progreso. En esta última década
se amplificaron las señales de alarma por la expansión y profundización de las desigualdades, por la debilidad del crecimiento de la productividad y por una crisis financiera que corroe las articulaciones que sostienen a las sociedades y las naciones. Al aceptar el premio Nobel de 2017, el novelista Kazuo Ishiguro afirmó: mirando hacia el pasado, el tiempo desde la caída del muro de Berlín parece una oportunidad perdida, sentenció. Occidente recorrió un probable, ahora afirmable, sendero dominado por el binomio del individualismo y el mercado hasta el punto de imponerse sobre la naturaleza y el hombre mismo, transformándolos en mercancía. Oriente parece recorrer un sendero dominado por el autoritarismo estatal, empero no es el sendero de América Latina, cuyos imperativos históricos parecen más bien definidos por su clave barroca como determinada. Se construye a través de un permanente e interminable conjunto de opciones en el tiempo y la capacidad de los hombres para generar utopias como hicieron en su Platón, Nezahualcóyotl, Tomás Moro, Erasmo Rotterdam y Vasco Vázquez de Quiroga. Conclusión: la caída del muro de Berlín es un hito histórico que define la historia de los últimos 30 años e impacta nuestra imaginación por ser el punto de división entre los dos grandes sistemas económicos políticos que definen el siglo XX. No es, sin embargo, el único muro, hay muchos más. A la caída de la llamada cortina de hierro se contaban en el mundo 15 muros. Sin embargo, hoy por las diferentes guerras y conflictos que han aumentado los fenómenos migratorios, las fronteras se han llenado de muros, y no solo de concreto o de alambre y de púas, sino de tecnológicos con videocámaras y drones que vigilan todos los límites geográficos. México y Estados Unidos quizá compartan la frontera más grande del mundo, y es allí donde Donald Trump pretende construir un muro de más de 3.000 kilómetros. En realidad ya existen 1.000 kilómetros y Trump pretende agregar 1.600 kilómetros añadiendo un foso paralelo lleno de caimanes, cocodrilos y víboras. No es empero el único. Igualmente, encontramos el caso del Sahara Occidental, que cuenta con un muro de más de 2.720 kilómetros, que empezó a construir Marruecos en 1980 con el fin de prevenir acciones militares y proteger sus riquezas pesqueras y yacimientos de fosfato. Entre India y Bangladesh hay otro muro con consecuencias fatales. Las cifras más conservadoras dicen que al menos cada año mueren 1.000 personas que intentan pasar ilegalmente. Pero lo mismo sucede entre Botswana y Zimbabue, Hungría y Croacia, y el Mediterráneo que se alza con un muro de agua entre Europa y África. Israel y Cisjordania también se encuentran divididos por 723 kilómetros en un muro que separa a la comunidad palestina y que hizo con fines de seguridad según Israel. 85% de la ruta del muro corre a través de Cisjordania, incluyendo Jerusalén del Este. En su mayor parte está compuesto por una valla electrónica, cercas de púas y alambres, y además cuenta con un régimen complejo de obstáculos administrativos, físicos y legales. En Corea, por ejemplo, existe la frontera intercoreana, que protege el límite territorial entre la República Popular Democrática de Corea y la República de Corea, Corea del Sur, creada en 1953. Tiene una longitud de 238 kilómetros y 4 kilómetros de ancho. La zona estuvo considerada un sitio neutral hasta el incidente del asesinato con el hacha en 1976, cuando dos soldados estadounidenses que acompañaban a unos obreros encargados de talar un árbol en la zona desmilitarizada fueron abatidos por militares norcoreanos. Los dos Coreas siguen técnicamente en guerra, ya que no se ha firmado oficialmente ningún tratado de paz. Grecia inauguró en 2012 un muro para frenar la inmigración. Este muro es solo 12 kilómetros en la unión del territorio turco. Se agrega a los otros 194 kilómetros divididos naturalmente por el río Ebros. A raíz de esto, Bulgaria empezó a recibir migrantes y refugiados, por lo que las autoridades decidieron levantar alrededor de 33 kilómetros de valla de 3 metros de altura en la frontera con Turquía. Elizabeth, docente de geografía de la Universidad de Quebec, Canadá, dirigió un amplio estudio sobre la multiplicación de los muros, las razones por las que se han construido y su eficacia.
Según esta investigadora, en la actualidad hay 70 muros fronterizos y 7 en construcción, pero no todos tienen la misma finalidad. La mayoría se encuentra entre países vecinos con diferencias políticas, económicas, sociales o por las crisis que genera la migración por su tránsito de un lado a otro, donde los líderes pretenden frenar este tipo de problemas de manera radical con los levantamientos de artificiales, diques artificiales. En Sudamérica hay muros para dividir a las clases sociales o los barrios, como en Brasil, donde una estructura de 11 kilómetros colocada en el sur del Río de Janeiro se erigió sin pretexto de detener la deforestación de los bosques atlánticos que cubrían los cerros cariocas y que el crecimiento de las favelas amenazaba con su extinción. En Lima, Perú, por su parte, se encuentra el Muro de la Vergüenza, que tiene 10 kilómetros de largo y separa una de las urbanizaciones más ricas de la ciudad de las zonas más pobres. No es distinto el caso del muro que divide las mansiones y campos de golf de Huixquilucan de las barriadas de Santa Fe en México. Los muros representan una fractura importante entre ricos y pobres, una fractura norte-sur. Un muro cuesta muy caro para las finanzas públicas. Por ejemplo, se calcula que el Beautiful Wall de Trump costará por lo menos alrededor de 12.000 millones de dólares, lo cual sin duda podría invertirse en las áreas deprimidas y más vulnerables al cambio climático de Centroamérica y darle un giro a la migración de hombres, mujeres y jóvenes y niños que buscan opciones que no encuentran en sus naciones. Sin embargo, hay muros más ignominiosos que la xenofobia del presidente estadounidense Donald Trump y que sus congéneres erigen entre naciones. Esos son los muros invisibles que bloquean la movilidad de las mujeres, los indígenas, los pobres, los migrantes. Son los muros que impone la pobreza, la falta de oportunidades, la desigualdad socioeconómica, la ignorancia y la desesperación por no saber y no poder escapar jamás, generación tras generación, de su condición.